Muchísimas gracias, Sofi. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Fabiola Peña, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, y es un honor para mí acompañarles como moderadora en esta conversación sobre la regulación de plataformas digitales en la Ciudad de México. Esta conversación la hemos denominado Regulación de Plataformas Digitales en Ciudad de México, Derecho a la Vivienda, Turismo y Economía Barrial. En ALAI trabajamos constantemente para abrir estos espacios de diálogo entre autoridades, sector privado, academia y sociedad civil, convencidos de que la colaboración es la mejor, si no la única vía para construir marcos regulatorios equilibrados y eficientes. Bienvenidas y bienvenidos. El tema que nos convoca hoy, la regulación de plataformas digitales de hospedaje en la Ciudad de México, se encuentra sin lugar a dudas en un punto de inflexión. Hay un interés legítimo por ordenar la actividad y responder a las preocupaciones sociales, pero al mismo tiempo persisten retos que impactan la economía digital, la competitividad turística y la vida urbana de nuestra ciudad. Este panel convoca a voces diversas y expertas para reflexionar juntas y juntos sobre cómo avanzar hacia un marco que reconozca estos desafíos y que sobre todo pongan en el centro a las personas y a las comunidades. En la dinámica en la que estaremos llevando, tendremos dos rondas de diálogo con nuestros panelistas y cerraremos con uno de los espacios más valiosos, las preguntas del público. Les invito a participar de manera activa. Tenemos un chat abierto que iremos leyendo y atendiendo conforme los tiempos nos los vayan presentando y a través de estos diálogos construir e imaginar juntos y juntas un marco justo y sostenible para nuestra ciudad. Sin más que agregar, me permito presentar a nuestros distinguidos invitados. Primero que nada, quisiera presentar a la doctora María Dolores Franco Delgado, urbanista por la UNAM y maestra en gestión urbana por la Universidad de Barcelona. Fue la mujer más joven en coordinar ONU Habitat en México y se ha desempeñado en instituciones como el Colmex, la UNAM y la SEDATU, donde impulsó la Política Nacional de Vivienda 2018-2024. Actualmente dirige D+D, Urbanismo México, y es profesora en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora. Y Muchísimas gracias por sumarse. gracias por la invitación, Fabiola. Un gusto participar de este evento y de esta discusión tan nutrida que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias a usted, doctora. Ahora tengo el gusto de presentar al maestro José Ángel Díaz Rebolledo. Él es economista por la Universidad Iberoamericana y maestro en ciencias por la Universidad of Birmingham. Perdónenme si lo estoy pronunciando incorrectamente. Ha ocupado cargos en el Banco de México, la Secretaría de Turismo y fue director general de gestión de destinos a nivel federal, donde fortaleció el programa Pueblos Mágicos. Hoy dirige la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México, y el Centro de Investigación y Competitividad Turística. Bienvenido, maestro José Ángel. Muchas gracias, Fabiola, Eric, María Dolores, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y gracias por su asistencia y por su pronta respuesta. Estamos muy entusiasmados de contar con ustedes. Ahora tengo el gusto de presentar al maestro Eric Urtuzuastegui. Él es economista por el ITAM con máster por el Lincoln Institute of Land Policy. Ha trabajado en el Tecnológico de Monterrey en temas de vivienda y de desarrollo sustentable y fue asesor en la Secretaría de Turismo Federal en proyectos de desarrollo regional. Actualmente combina su labor académica y de consultoría en políticas públicas y economía urbana. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, María Dolores, José Ángel Díaz, muchas gracias. Un gusto. Habiendo ya presentado a esta triada de grandes expertos, si les parece bien, empezamos ya con las preguntas y con esta interacción. Les recuerdo que tienen 5 minutos para atender cada una de las cuestiones que se colocarán en la mesa y al final tendremos un espacio de 20 minutos para atender las dudas y comentarios de nuestra audiencia. Si les parece bien, doctora María Dolores, si ustedes nos pudiera explicar ¿cuáles son las causas estructurales que explican este concepto tan ido y venido de la gentrificación? Y también, ¿cómo pueden diferenciarse de los efectos de la economía colaborativa? Creo que esta primera pregunta detona el entendimiento para todos aquellos que estamos escuchando constantemente estos conceptos y que queremos comprenderlos mejor. Muchísimas gracias, Fabiola. Creo que sí, coincido contigo, que lo primero que tenemos que hacer es sentar las bases de un diálogo y de una información en común que nos permita identificar y desmitificar todo el ruido que estamos escuchando en las redes sociales. Evidentemente, al hacer un análisis profundo y exhaustivo de los datos que contamos en materia de desarrollo urbano en la ciudad, nos damos cuenta que de fondo el problema que genera la gentrificación es la ausencia de políticas públicas en materia de vivienda asequible.
Yo nada más para que tu auditorio se quede con un dato, desde el 2008 prácticamente en la ciudad no se construye vivienda social. Y ese dato es relevante porque al no construirse vivienda social dentro de la ciudad como una política pública per se, lo que estamos haciendo es expulsando a población a la periferia de La Mancha, de la zona metropolitana del Valle de México. Y en este discurso que se ha tenido en medios respecto a cuál es el rol que juegan las plataformas de alojamiento temporal en la Ciudad de México, me parece indispensable que tu auditorio sepa que ahora sí que el número de viviendas registrado en plataformas de alojamiento temporal escasamente llega al 1% del stock de todas las viviendas de la Ciudad de México. El verdadero, y que en realidad las tenemos que reconocer como el verdadero motor del turismo nacional que ha cambiado incluso por el tema de la edad. Es decir, hay ciertos grupos poblacionales que prefieren de alguna manera hospedarse en plataformas de alojamiento temporal para tener otras experiencias de ciudad. Y por eso es el llamado a decir, reconozcamos que que son importantes, que van a estar presentes en el territorio porque todas las ciudades del mundo con diversas regulaciones, pero las tienen operando. Y el tercer punto es reconocer que por cada aporte, que por cada aporte que existe en las colonias donde hay presencia de estas viviendas que están en plataformas de alojamiento temporal, tenemos sin duda aportes en la economía del barrio y de la colonia que es importante que las podamos reconocer. Por un peso, digamos, que se gasta o que se invierte en las plataformas, tenemos de derrama económica 4 en el barrio y en la colonia donde se alberga. Y esto se dice poco, pero en una época, digamos, de desaceleración económica como la que estamos enfrentando y con una escalada de precios como la que estamos enfrentando en Ciudad de México, resulta relevante el que esta actividad económica pueda de alguna manera, de manera regulada, como está, poder seguir operando dentro de la Ciudad de México. Me gustaría ahí cerrar como este primer bagaje que brinda un panorama general de qué es lo que está pasando, pero de manera muy enfática pongamos atención en el rezago. Tenemos una política pública que se abandonó y de alguna manera eso nos está generando los efectos adversos que tenemos para los habitantes de la Ciudad de México. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Y es importante tomar también en cuenta otros problemas estructurales, es decir, podemos entender que es un tema complejo que pudiera sumar el tema de plataformas, pero no es uno de los temas únicos que se tienen que tratar, sino es de una forma más amplia. Muchísimas gracias, doctora. Ahora para el maestro Eric Urtuzuastegui. Maestro, de acuerdo con tu experiencia en políticas de suelo y vivienda asequible, ¿qué riesgos observa la imposición de restricciones excesivas como los techos operativos de noches por año para operadores de plataformas? Sí, gracias. Bueno, primero que coincido al 100% con la doctora Franco. O sea, y el primer riesgo de esto es cuando se eleva una discusión de un tema tan importante como la vivienda asequible y se trata de simplificar echándole la culpa a plataformas digitales. Ese es el primer riesgo, porque es multifactorial el problema, como dijo la doctora. O sea, si lo enumeramos, es falta de suelo con servicios, especulación de suelo, restricciones de vivienda, bajos ingresos, periferias, autoproducción, etcétera. Entonces, todos estos problemas que están rezagados se simplifican, o sea, se sobresimplifican con eso, ¿no? Ese es el primer riesgo, que se desvía la atención de una política pública de un rezago en este, ¿no? El, el, el segundo punto que quiero decir es que hay evidencia internacional, o sea, ya se hizo en otros países, se restringió muy fuerte a las plataformas, se restringió muy fuerte a las rentas de corto plazo y el resultado fue, en términos de vivienda asequible, cero. O sea, ellos esperaban que iba a regresar al parque de vivienda X número de viviendas para rentas de largo plazo, no pasó, muchos decidieron cerrar la puerta. También pensaron que iban a bajar los precios de las rentas, por eso tampoco pasó, subió mucho. O de lo que subió, hay estudios, digamos, los más alentadores, digamos que hubo un incremento en Nueva York
2023, ¿no? Que fue el estudio, hubo un incremento en las rentas del 18%. Bueno, si no hubiera sido por el Airbnb, hubiera sido del 17.5, ¿no? Insignificante y para efectos estadísticos es insignificante, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercer riesgo que va a ser, que es casi obvio, que también pasó en los otros países, es el que se va a generar un mercado negro, ¿no? Cuando tienes una demanda tan importante en centros, en estas famosas zonas tensionadas, se va a generar mercado negro. O sea, vas a evadir la fiscalización que haga la autoridad y eso pone en riesgo, pues, muchas cosas, ¿no? Uno, no vas a pagar impuestos, te sales de la formalidad, es inseguro para el que va a ir renta porque ya no tienes un filtro que, como que hacen las plataformas, es inseguro también para los anfitriones porque no sabes quiénes van a estar ahí, y también desvías recursos que son muy limitados de la ciudad para estar fiscalizando si sí o si no, ¿no? Esas son las tres cosas. Y después el 50% es una locura, ¿no? O sea, estás metiendo a todos los jugadores en la misma bolsa. O sea, sí hay casos que hay que levantar la mirada, o sea, hay edificios completos que son de un solo dueño o son de fondos de inversión, eso sí los tienes que identificar, los tienes que regular, porque eso ya no es una vivienda compartida ni es una renta. Sí estás especulando con la vivienda, con un derecho humano, etcétera. Esos son los grandotes. Y si metes a todos estos en la misma caja, lo que va a pasar es que vas a quebrar a los chiquitos. O sea, ese 50% no lo aguanta alguien que con una ley que tenía certidumbre hace un año, alguien que decidió invertir para autoemplearse y todo eso, poner su patrimonio en eso con una ley que ya estaba, o sea, que ya tenía regulación. No, no te estás aventando a lo tonto. Tenía regulación, sabías cuánto tenías que pagar de impuestos. Haces tu corrida de cuánto puedes recibir y de repente lo pone a la mitad, te quiebra, te saca del mercado y los otros iban a estar ahí, ¿eh? O sea, los otros cuando cambian de gobierno, que sí tienen poder sobre los hacedores de política, en los congresos, tienen lobby, al rato lo cambian y se van. Y va a haber mayor concentración, porque los departamentos, esto se los va a quedar el banco, ¿no? Bueno, esas serán mis observaciones, hay que tener mucho cuidado. Y hay instrumentos de política, porque todo al final, dice la autora, el suelo es caro y hay forma de hacerlo y nunca has hecho, por ejemplo, inversión en banco de tierra. O sea, si tú haces eso poco a poco como gobierno, ya deberías entender algo. Y sobre todo si eres un gobierno de izquierda, debes de invertir en suelo céntrico, servido y asequible. Y si hay en la Ciudad de México, hay poco, pero hay. Y lo puedes conseguir de una manera legal y legítima sin hacer sin llegar sin desviar la atención en estas cosas, ¿no? Y este será mi comentario. Excelente, muchísimas gracias, maestro. La sobresimplificación de problemas complejos difícilmente nos llevará a una solución adecuada. Ese es un tema que me parece muy importante que lo vayamos atendiendo desde este momento y que se sume a las reflexiones que estaremos haciendo en el resto de la conversación. Maestro José Ángel Díaz, desde la perspectiva del sector turístico, que es el sector transversal del cual estamos hablando, ¿cómo afectan las restricciones actuales a la diversidad y competitividad del turismo en la Ciudad de México? Sí, muchas gracias, Fabiola. Bueno, a ver, yo quería poner un poco el contexto, ¿no? Del asunto turístico también. El turismo en los últimos 80 años que tenemos datos, más o menos, no ha dejado de crecer. La tasa promedio debe ser alrededor del 4 o 5% anual. Es decir, es una industria que ha crecido mucho. Los únicos periodos en donde se ve una caída son en las dos pandemias, ¿no? En las pandemias que nos enclaustraron y nos hicieron quedarnos adentro de casa. Fuera de ahí es una industria bollante en crecimiento. Ahorita estamos ya alcanzando los 1.4 billones de turistas anuales, el año pasado con datos de la ONU Turismo. Pero además el turismo no es una actividad por sí misma, ¿no? Es un sistema que concatena un montón de actividades, ¿no? De transporte, de hospedaje, de restauración, en fin. Y, y siempre se ha visto al turismo como uno de los sistemas que menores barreras de entrada tiene. Y entonces, si alguien quiere trabajar en el sector turístico, probablemente podría hacerlo como guía de turistas, con la información que tiene en su cabeza, sacar una licencia de guía de turistas o un permiso. En fin, en realidad es muy barato. El único aspecto probablemente, o uno de los aspectos más complejos para entrar, es el tema del hospedaje, porque ya hacer un hotel, pues ya implica una inversión mayor, ¿no? Entonces, en toda esta cadena de valor, yo creo que aquí Airbnb está haciendo una disrupción muy importante
porque está reduciendo las barreras de entrada para la inversión y para que podamos también ofrecer nosotros este aspecto del hospedaje, ¿no? Entonces, a ver, yo diría, el turismo tiene como ciertos aspectos o principios que quisiéramos desarrollar, ¿no? Que fuera sostenible, ¿no? Económica, medioambiental, socialmente. Y aquí, en esta parte de la sostenibilidad, pues bueno, en la parte económica, pues lo que les estoy diciendo es que se vuelve más accesible para pequeños inversionistas entrar al tema del hospedaje, ¿no? El tema de sostenible social, un poquito ya lo decía María Dolores, se habla mucho del aspecto de gentrificación, pero hay que ponerlo también en el contexto de lo que se da, ¿no? Y de los propios mercados inmobiliarios, y del tamaño que tiene, en fin, creo que María Dolores lo explicó mucho mejor. Yo creo que otro aspecto es muy importante es que cuidemos la parte de seguridad. Cuando estamos trabajando en el sector turístico, ya sea en hoteles, restaurantes, cualquier actividad, queremos que sea segura y segura desde el punto de vista de protección civil como de seguridad pública, ¿no? Aquí creo que sí hay un reto importante para las plataformas y estas innovaciones, porque, bueno, pues, desde que se construyen no se está pensando finalmente en que se cumplan con estos tipos de estándares, ¿no? De seguridad. Evidentemente queremos siempre tener la mejor calidad al precio más justo, pero en resumen a lo mejor te diría, pues una vez que ya estás metido en el sector turístico y que sabes que quieres perseguir esta especie de principios o criterios mínimos, al final lo que estamos diciendo es, queremos un mercado formal y un mercado formal justo, equitativo, que dé oportunidades, que genere riqueza y finalmente yo diría, estos aspectos, la ley podría de alguna forma ir tocando cada uno de estos y en mi siguiente participación, si quieres, te comento cómo podría ser la ley para que justamente se cumpla con estos preceptos o principios para el turismo. Te pongo un reto, maestro. Tienes un minuto. ¿Crees que pudieras darnos por lo menos la antesala? Bueno, sí, a ver, yo creo que para el tema de la ley, pues tenemos que ver que sea una ley flexible en donde, justo como decía Eric, hay que ver que no ataques tanto a los grandotes y protejas más a los chiquitos, ¿no? Tiene que ser transparente, tiene que ser una ley que sea consensada con las propias comunidades, con los propios actores o stakeholders del proceso, que aquí son las plataformas, que es la academia, que es la sociedad civil, el sector privado que genere los incentivos adecuados, ¿no? Y que no un incentivo que se genere por establecer un límite te produzca una contraparte, ¿no? Pero bueno, a ver, eso creo que es como podríamos pensar que deberíamos de desarrollar una ley en este sentido. Muchísimas gracias y aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que tienen un espacio de Q&A donde pueden ir acomodando las dudas que vayan teniendo conforme nos están apoyando nuestros panelistas y al final tendremos 20 minutos para atenderlas, pero serán solamente aquellas que estén colocadas en este espacio, así que los invitamos nuevamente a que nos apoyen con sus preguntas. También se valen los comentarios, creo que de esos es el diálogo construido, también no solamente de preguntas, tal vez hay alguna aportación valiosa, lo cual estaremos muy contentos de poder recibir, leer y, en su caso, acomodar en las reflexiones finales. Regresamos entonces contigo, querida doctora María Dolores. A partir de tu investigación, ¿qué evidencia empírica has encontrado en torno al impacto real de las plataformas digitales sobre el precio de la vivienda en la Ciudad de México? Si es que has encontrado alguna evidencia significativa que nos puedas compartir. Claro que sí. Mira, con mucho gusto te voy a dar un dato muy, como muy sencillo, porque lo que quiero es que se quede como tu público, ¿no? Estos datos sencillos que nos ayudan muchísimo más que el discurso a entender o a tener una mayor comprensión de lo que está pasando, ¿no? Mucho se culpa, por ejemplo, a las plataformas de alojamiento temporal respecto al incremento de los precios, ¿no? Del valor del suelo. Y lo que me parece importante notar es, uno, el tema de la caída de la producción de vivienda asequible en la Ciudad de México, pero además las normas urbanas que tenemos que son tan antiguas. Nosotros estamos, por ejemplo, los usos del suelo de la ciudad están definidos por normativas urbanas que en algunos casos tienen 19 años, ¿sabes? De antigüedad.
no podemos comparar y no podemos generar, digamos, ciudades dinámicas que respondan a las nuevas necesidades urbanas de las personas en un escenario post pandemia, que en ese escenario de pandemia que muy bien mencionó, nos recordó José Ángel, se congeló todo en la ciudad. No podemos salir de ese descongelamiento a tener una ciudad que no cambia o a tener una ciudad que no se adapta a las nuevas economías, pero también a la nueva visión de necesidades que tenemos los habitantes. Y creo que el Internet como herramienta tecnológica de todo este proceso nos ha traído esta disrupción, no solamente en el tema de la distribución de mensajería, en el tema de los traslados en vehículos, en el tema del turismo, y creo que es una ola imparable que no vamos a poder de alguna manera frenar. En ese sentido, en tema de precio, mucho se ha especulado que realmente Airbnb ha contribuido a elevar los costos de las rentas y yo nada más quisiera señalar, cuando nosotros tenemos un bien que es escaso, es decir, si yo tengo un número delimitado de viviendas en la Ciudad de México y varias personas queremos acceder a esa vivienda, rentarla, alquilarla, comprarla, ese bien se va haciendo más costoso porque tenemos, digamos, el mismo stock de viviendas y tenemos una producción o formación de familias que no va al ritmo de la producción de vivienda. Nada más para dejarte con ese dato en la mente. Tenemos en 30 años, se han formado en la Ciudad de México 2.4 millones de nuevas familias y solamente hemos construido 958,000 viviendas. ¿Quién es el verdadero responsable de los costos elevados de las viviendas? Pues este déficit que nos encarece un bien que es necesario, por el que varios competimos y que es escaso, desafortunadamente. Cierro ahí mi intervención. Gracias. Gracias a usted, doctora, y que es además un derecho y que estamos teniendo una discusión compleja y difícil porque es un tema que no es de fácil resolución. Muchísimas gracias por esta reflexión, los datos son impactantes. Maestro Eric, ¿cómo puede una regulación que está basada en evidencia garantizar un piso parejo entre anfitriones individuales y estos grandes desarrollos inmobiliarios? Sí. Mira, como ya contesté parte de esa pregunta en la anterior, quiero aprovechar un poco mi tiempo para abonar en lo que dijo la doctora Franco, porque es muy importante. El problema principal es el suelo. Y el suelo no es un bien normal económicamente. ¿A qué nos referimos con un bien normal? A mayor demanda, tú puedes producir más. El suelo no se puede producir más. El suelo está delimitado y no se puede producir. Eso sí se tiene que regular, el suelo. Cuando las autoridades hablan de que están especulando con el suelo, no es porque las personas sean malas o sean malas, es porque la norma lo permite, ¿no? Tú cuando ves un anuncio que dice una casa, dice, vendo casa para 8 niveles. ¿Qué es eso? O sea, que estás vendiendo tu casa, está vendiendo todo el potencial. En otras partes del mundo eso es imposible, porque el potencial, o sea, ¿por qué tú vas a vender? ¿Por qué te vas a aprovechar de ese potencial cuando es resultado del esfuerzo de toda la ciudad, ¿no? O sea, ¿por qué tu casa tiene valor y puedes tener mucho? Te están demandando porque hay servicios, hay escuelas, hay bienes públicos, ¿no? Todo eso le cuesta a la ciudad y te vas a aprovechar de eso. Entonces hay mecanismos que te dicen, no, 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 tú vas a vender tu casa lo que te costó más la inflación, lo que tú quieras, pero por cada piso adicional vas a tener tú que pagar para regresarlo. Y parte de ese dinero se tiene que ir a vivienda social, etcétera, y para que no se vaya el precio del suelo al infinito. El suelo se tiene que regular por definición, no es un bien normal, ¿no? Entonces quería dejar esa parte, porque en lugar de que anden regulando todo, que regulen el suelo, porque quieren dejar, ahorita está lo de en Ciudad de México, que está bien planeado y todo eso, esto de la norma 26 para tratar de hacer viviendas de está bien, pero todo es con mecanismo de mercado, o sea, no le meten subsidio al suelo, dicen, bueno, yo te dejo edificar más y todo eso sobre un terreno que me das, si no le metes un subsidio y dinero y regulas el suelo, no va a ser posible que tú tengas vivienda barata, así por decirlo así. La única vivienda barata que puede ser aquí en la Ciudad de México es cero con estos precios de suelo y tiene que estar afuera. El mecanismo, las leyes expulsan a los pobres, ya, lo expulsan. No hay forma de que construyas aquí y en eso hay consenso entre todos los urbanistas, la UNAM, todo el mundo, nadie discute eso y por eso cuando viene la discusión de que es que Airbnb nos está matando, te vas de espaldas porque llevas 10 años tratando de decir que regule el suelo y la respuesta es voy a regular
a una plataforma digital porque nos está matando. Y con evidencia internacional de que eso no funciona. Bueno, eso que quería abonar. Y la otra respuesta, y ahora sí, a lo que me preguntaste, es o sea, del 50, del 50%, no puedes meter a todos en la misma bolsa, insisto. No es lo mismo los grandotes, o sea, en Estados Unidos ha habido casos que hay cuadras enteras que de repente es dueño Mary Lynch, y entonces sacan a todos los que se habitan ahí para, ¿cómo se llama? O sea, para rehacer las casas, la vivienda y poderlas rentar más cara. Eso sí es una tragedia, ¿no? Cuando hay un solo dueño, un solo jugador. Y lo mismo aquí en Airbnb, cuando tienes los fondos de inversión y todo eso que se convierten en dueños y ofrecen en las plataformas como si fueran pequeños y todo eso sí no pueden estar. Y tiene que haber un criterio de proporcionalidad, ¿no? O sea, sí tienes que ver al pequeño anfitrión. A ver, hay gente que no quiere rentar, porque rentar es muy costoso. O sea, todo el mundo dice, no, el que renta es muy fácil. No, no, no es muy costoso. Sacar a un inquilino te cuesta. Ya, bueno, bueno, es costoso rentar. Hay gente que prefiere utilizar las plataformas y debes de mantener esta flexibilidad. Ese es el comentario. Perfecto, muchas gracias. No sé si valga en este momento hacerte la pregunta. Te quedaba un minuto, perdón, les levanto la mano cuando tienen un minuto, así que siéntanse en confianza de extenderse un poco más. Pero justo uno de nuestros asistentes nos está preguntando, Guillermo Cervantes, muchas gracias por el comentario. Pregunta si es conveniente entonces definir este concepto de pequeño anfitrión y aprovechando tus comentarios, Eric, quisiera preguntártelo a ti, cómo poder hacer esta diferencia entre los grandes y que están monopolizando, como lo comentaba Guillermo, o los pequeños que hacen esta diferencia y que pudieran tener un trato especial que les apoya a promover. Sí, mira, he estado en un par de foros de los que se hacen llamar pequeños anfitriones y cuando han ido con sus inquietudes con la autoridad dice, demuéstrame por qué eres pequeño, por qué no. Entonces les dejan un trabajo de investigación a personas físicas que en lugar de estarse empleando en su chamba tienen que ir a tratar de defender su patrimonio y todo eso. Entonces se me hace curioso que les pidan, demuéstrame cosas, cuando además hay muy poca investigación en el tema del otro lado. O sea, se necesita mucho dinero para hacer investigación y cuando se lo pides al gobierno, no, no están o investigan en otra cosa, pero le piden a los particulares que lo hagan. Entonces, a lo que han llegado, al consenso que han llegado, y me parece razonable, es que la ley de turismo de la Ciudad de México trata diferente a los anfitriones que tienen 3 unidades y a los que tienen más de 3 unidades. Entonces, de ahí partieron. Y otra cosa importante es que Airbnb, no sé las otras plataformas, pero por lo menos Airbnb sí tiene los datos y los compartió que la gran mayoría, algo así como el 80% de los que están dados de alta, tienen entre 1 y 2 unidades. Entonces, esos son los pequeños, esos son los que abren su puerta, son los que encontraron una forma digamos, de rentar de manera más segura para ellos, ¿no? O sea, en mi caso, que yo también he sido anfitrión, lo que yo no podría hacer es, si una familia se queda sin dinero, ¿cómo lo sacas, no? Es lo que digo, prefiero rentarlo con Airbnb, no tengo ¿no? Esa cosa que te digan, oye, me quedé sin lana, me quedé sin trabajo, no tendría, ¿no? Hay gente que no tiene, pero tienes un bien inmueble, entonces Airbnb te da esa salida. Y los que no podemos hacer eso, preferimos tener el inmueble cerrado porque es una inversión. Entonces, yo creo que esa división hasta el momento es la adecuada, ¿no? Por lo menos los que tengan de 1 a 3, puede sonar muy arbitrario, habrá que hacer algo, pero ya por lo menos hay un precedente en una ley y hay un precedente que es la gran mayoría de los pequeños anfitriones de Airbnb, ¿no? Entonces ya con eso, yo creo que de ahí puedes partir la discusión. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro José Ángel, regresamos contigo. ¿Nos pudieras platicar acerca de las buenas prácticas internacionales que podrían orientar la construcción de un modelo regulatorio propio para la Ciudad de México, que la entienda y que la aproveche y que vaya de acorde con la innovación digital sin debilitar el atractivo turístico del destino? ¿Cómo podríamos lograrlo? Sí, bueno, a lo mejor primero hay que entender también este fenómeno de innovación o esta irrupción de la plataforma y de Airbnb, porque para empezar, nosotros aquí en la Universidad de Anáhuac hicimos un estudio sobre Cancún y la Ciudad de México, nada más. Pero en ese estudio lo que pudimos ver es cuál es el papel que está jugando esta nueva tecnología. Y la conclusión a la que llegamos es que es un complemento y no una competencia de la hostelería tradicional, de los hoteles tradicionales. Se está creando un mercado nuevo, en realidad. Entonces, como mercado nuevo,
pues yo creo que sí hay justo cosas que deberíamos de cuidar. A ver, yo traté de hacer como un ejercicio, decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas, las desventajas de estas nuevas tecnologías? Y en función de eso, pues ver qué están haciendo también en otros lados, ¿no? Y yo lo que veía, por ejemplo, del lado de la oferta, el que ya podamos tener este acceso a poder poner un pequeño negocio de hospedaje, pues uno, te está aumentando la oferta para el tema de turismo. La está diversificando, porque entonces a lo mejor pues yo quiero ir con mi familia y poder cocinar ahí, ¿no? Y no podría ir a un hotel para pagar 3 o 4 cuartos. eh, Tiene mayor penetración y esto es una cosa que creo que pocas veces se ve. A lo mejor ahorita nos concentramos en la Ciudad de México, en Cancún, pero Airbnb puede estar en un pueblo mágico y en un pueblito y eso no es atractivo para los grandes hoteles muchas veces porque no es rentable, porque es complejo de operar, pero les estás dando con esto una opción a la gente local de manera endógena de crear un negocio nuevo y una forma de vida, ¿no? Y yo eso lo viví mucho en los pueblos mágicos cuando los estuve recorriendo y creo que es una ventaja, penetrar a esto, democratiza el hospedaje, como decía al principio, da flexibilidad al mercado, esta es otra cosa importantísima. Cuando hay una crisis, por ejemplo, como el tema de la pandemia, se reduce la oferta y es muy raro que en un sector inmobiliario tú reduzcas oferta, pero aquí quitas cuartos de Airbnb, disminuyes la oferta y equilibras nuevamente el mercado, ¿no? Y vuelves a llegar a un equilibrio interesante que no se ve en otras circunstancias. Lo hace más eficiente, pues. Eh, bueno, el que Airbnb pueda verificar también los establecimientos creo que es una de las grandes ventajas. Ahora, yo creo que se tiene que regular, evidentemente, o sea, promover esta innovación, promover estas ventajas y tratar de cuidar las desventajas. A lo mejor con todo el control, con toda la realidad que nos hablaba María Dolores, pues el tema de los desplazamientos de habitantes tradicionales, a lo mejor una pareja viejita que está rentando y que ahora ya no va a poder rentar porque ya la sacaron, en fin, ese tipo de cosas, pues, sí hay que cuidar esa parte social, hay que cuidar la competencia desleal, ¿no? También para los hoteles, porque el tema de seguridad pública, de seguridad de protección civil, muchas veces no se tienen en los Airbnbs, pero a ver, si se cuida esa parte dentro de las condiciones regulares que pudiera haber, se les pide a los anfitriones, oye, pues tienes que tener A, B o C cosas. Yo no, lo que sí no haría es intrometerme en el mercado. Yo siempre fui de la idea de que cuando regules, no te metas en el negocio. Cuida, delimita, ordena, pero no te metas a decir si pueden o no hacer algo que es parte del negocio. Y como decía ya también Eric, porque si sobreregulas, vas a tener un mercado negro, ¿eh? Que luego controlar eso va a estar peor. Hoy en día a lo mejor se pueden crear ciertas reglas en donde inclusive el tema de seguridad Airbnb contribuya, ¿eh? Y decir, a ver, yo voy a verificar los establecimientos y que no se usen para propósitos de delincuencia, ¿no? Para el cuidado de menores, en fin, el día que sobreregules y mates a las plataformas o mates a quien pueda hacer esas cosas, pues entonces esos establecimientos que van a estar ya de manera irregular, de manera no formal, pues quién sabe qué van a estar rentando y para qué lo van a estar rentando, ¿no? Entonces, digo, ya en la intervención pasada hablé un poquito de cómo debería ser. Se habla de registros, por ejemplo, todos los registros, verificaciones. Creo que esa es una buena práctica que se da en Nueva York, en San Francisco, ¿no? Eh, los límites, yo tengo mi duda también. Yo creo que tendría que ser, tener una flexibilidad justamente para estos límites, porque por una parte, como decía Eric, pues a lo mejor los grandotes sí hay que cuidarlos muy bien, pero a los chiquitos no les puedes decir la mitad de las noches no las puedes vender, ¿no? Eh, yo creo que el tema de numeralia, de datos, de registros, eso está muy bien que se tenga esa información para mejorar. En fin, yo creo que, o sea, sí tendríamos que ver estos problemas que sabemos que existen, que Airbnb no es ajeno también a conocer este tipo de cosas y se regule, ahora sí que con balas de precisión, sobre los problemas específicos y sobre las circunstancias específicas
Inclusive, como te decía, pues a lo mejor no es lo mismo en un pueblo mágico que en una gran ciudad, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario y listo para las preguntas. Muchísimas gracias. Si les parece bien, les quisiera recordar a la audiencia que sus preguntas las coloquen a través del Q&A para que podamos gestionarlas a través de ese sistema, si no vamos a estar en ambos, tanto en el chat como en el Q&A. Les voy a hacer primero los comentarios que si ustedes al final quieren acotar, con mucho gusto, voy a hacer la lectura de aquellas aportaciones que nos ha hecho la audiencia. Empezamos con Magda Juárez. Muchísimas gracias, Magda. Ella comenta que por no haber gestionado bien el bando 2 creció la bola de nieve y ahora tenemos este problema de vivienda. También Magda Juárez nos comenta que para poder crear vivienda accesible es importante no abusar de los precios, ya que llegan a poner más de 120 viviendas en dichos predios cuando alrededor de los viejos edificios solo llegan máximo a 8 o 12 viviendas. También nos comenta Magdalena García Hernández, querida Dolores, se refiere a la doctora Dolores. En TSA hemos estado desarrollando investigación sobre el tema. Los resultados de tu estudio se sumarán a nuestra investigación continua y sistemática. Espero que nos podamos ver, que puedan ellos intercambiar para hacer un estudio más eficiente. Muchísimas gracias. Tairi Trillares comenta que regulamos la punta del iceberg, las plataformas, mientras ignoramos el bloque de hielo, la especulación del suelo. ¿A quién beneficia esa distracción? Muchísimas gracias, Tairi. También nos comenta, las plataformas son el chivo expiatorio perfecto para ocultar 30 años de fracaso en política de vivienda. Alberto Varela Telles dice, yo solo tengo una casa en zona sur, hay turismo, pero creo que como pequeño emprendedor no rento al mes ni el 12% al menos. No debería ingresar ni al padrón. Eso sí, pagar impuestos por lo que gane y listo. Mi perfil no tendría que hacer nada en este supuesto. Magdalena García Hernández dice, las y los anfitriones somos todos MIPYMES y el tamaño debe referirse al negocio, no a las personas. Todos somos empresarios con negocios micro, pequeño y mediano. Blanca Sales nos comenta, el propietario de un inmueble, departamento o casa que renta plataformas está de facto cayendo en el uso de su propiedad para fines comerciales. ¿Eso viola alguna ley? Si no, ¿cómo puede definirse esa actividad y el inmueble en cuestión? Voy a dejar esto para que quienes quieran contestar de nuestros panelistas lo puedan ir retomando y cuando ustedes consideren, al final daremos el espacio para sus respuestas, pero ahorita me parece importante ir atendiendo todos los comentarios que nuestros 65 asistentes, una cifra bastante significativa, nos han ido dejando. Juan Pablo González López, gracias Juan Pablo, dice, si la gran mayoría de los anfitriones cuenta únicamente con una o dos unidades, ¿por qué se ha puesto tanto énfasis en los llamados grandes acaparadores inmobiliarios? ¿Han identificado realmente a muchos de estos grandes acaparadores? Por otro lado, he notado que en este y otros foros del bando número 1 se genera cierta confusión por parte de las autoridades al mezclar el concepto de administrador de propiedades con el de desarrollador inmobiliario. ¿No creen que deberíamos defender y diferenciar claramente la actividad de los administradores de inmueble, resaltando su labor profesional, lo que aporta al orden, seguridad y valor al sector? Un asistente con característica de anónimo pregunta, ¿qué resultados han dado regulaciones restrictivas para que se diga que el límite del 50% beneficia de alguna forma? Carlos Luna nos pregunta, nos comenta más bien, yo creo que debería de haber cursos obligatorios para los huéspedes para garantizar al huésped que tendrá un hospedaje seguro y adecuado. Estos deberían de ser gratuitos para pequeños anfitriones y con costo para mayores anfitriones. Magda Juárez dice, el registro nos conviene a todos, pues estaríamos en un padrón de la oferta turística, lo que nos puede beneficiar para capacitarnos, promocionarnos y puede ser una oportunidad para la certificación en competencia laboral que trabajan con los anfitriones. Tenemos muchísimas más aportaciones, lo que es muy valioso, pero lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes tengan el espacio para responder y después abrimos otro tiempo con las demás aportaciones que han quedado en el tintero. ¿Alguien de los ponentes, doctora, maestros, quiere empezar a dar respuesta a estos comentarios? A mí Contaríamos de igual forma con 5 minutos. Adelante, me doctora, muchas gustaría gracias. comenzar porque en realidad fueron muy diversos los comentarios que recibimos y como que no nos haría falta mucho más tiempo para poder contestar a todos, agradecer el tiempo y por supuesto que la escucha activa de todas las personas que nos están haciendo el favor de atender a esta sesión. Me gustaría dejarles nada más como en la mente otro dato importante. El costo promedio de la vivienda en Ciudad de México es de 1.9 millones de pesos. Justo cuando empezamos a poner números, decir, en promedio necesito 1.9 millones de pesos para hacerme de una vivienda
en Ciudad de México. Eso implica que yo tenga que pagar, si yo no tengo el recurso en mi bolsa, necesito acceder a un banco a que me dé un crédito. Si yo tengo que pedir ese crédito a 25 años, me van a cobrar aproximadamente 48,000 pesos al mes por esa vivienda. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Quién puede pagar eso? Evidentemente algunos, muy poquitos, ¿no? Y entonces todas estas personas que necesitan vivienda asequible no están encontrando en el mecanismo formal, que es al que algunos privilegiados podemos acceder, una forma de hacerse de una vivienda en Ciudad de México. Y cuando hablamos que un pequeño anfitrión con una o dos propiedades apuesta por este modelo de negocio que le permite, en esta época de inflación, donde siempre vamos al súper y los precios ya están diferentes casi cada mes, le permite ampliar su ingreso, tenemos que ser como bien sororos, digamos, en el sentido de visualizar que no es un gran empresario, es como bien decía la maestra Magdalena, una mini pyme que está generando o complementando su ingreso familiar, disponibilizando en una plataforma, pues, el alquiler de un cuarto o de una vivienda completa para mejorar su ingreso familiar. Estamos viendo, y también en la narrativa discursiva de redes, se plantea mucho que los nómadas digitales vienen, que el turismo está expulsando a los locales, y tenemos que ser bien enfáticos porque en el estudio que yo desarrollé, nos damos cuenta que el 88% de las personas que usan las plataformas de alojamiento temporal son mexicanos conociendo México. Mexicanos conociendo México, personas como tú y como yo que tenemos necesidad de viajar a Ciudad de México porque asistimos a un concierto, porque asistimos a cuidar a algún familiar, a una unidad hospitalaria de alta especialidad y tenemos que estar en la zona de Tlalpan, ubicados temporalmente. Somos personas que venimos a trabajar a Ciudad de México y nos quedamos una noche y nos vamos. Es importante que veamos y que tengamos en la mira que el replantear una visión de ciudad para la Ciudad de México es garantizar el derecho a la ciudad, no solamente para los habitantes, sino para las personas que vienen y se hospedan algunos días y pueden de alguna manera regresar en otro momento, pero que tenemos que garantizar un acceso igualitario de servicios, de amenidades, de equipamientos y de seguridad. Si tú me dices, Fabiola, ¿cuál es una de las causas por la que los nómadas digitales tan sonados han dejado de venir a Ciudad de México? Tiene que ver con la seguridad, las condiciones de seguridad de esta ciudad. Entonces, tenemos que decantar todo el ruido del discurso para fortalecer, uno, la visión de estos pequeños empresarios que están complementando su ingreso. Dos, las necesidades de vivienda y tres, que necesitamos una política urbana de gran visión que dé espacio también para la actividad de plataformas de alojamiento temporal. Gracias. Al contrario, a ti, doctora. No sé si alguien más de nuestros panelistas quiera atender parte de lo comentado en esta primera ronda. Muchísimas gracias, maestro José Ángel. Adelante. Yo muy breve también porque justo son muchas cosas que sería imposible contestarlas hasta ahorita, pero hubo un par que me llamaron la atención y es esta, digamos, necesidad de capacitación o profesionalización. Yo sí creo que por este lado tendríamos que entender que estamos entrando a un mercado turístico, es decir, en un mercado en donde hay huéspedes que no viven habitualmente ahí y se van a hospedar acá en estas instalaciones. Entonces, yo creo que es importante como cuando entras a cualquier mercado, pues conocerlo y saber qué tienes que hacer y controlar todas esas cosas. Y probablemente muchos de los aspectos que inclusive se quieren o se pretenden regular, pues tienen que ver con que se entienda bien el fenómeno y que a lo mejor el propio anfitrión, si sabe que tiene que tener cuestiones de protección civil en su departamento para poder rentarlo, pues ya estaríamos cubriendo la mitad del problema, digamos, no se tendría que sobreregular. Entonces, a mí me pareció que fueron aportaciones muy
precisas y muy interesantes todas los que participaron, y en particular esta necesidad de profesionalizar, de capacitar al sector para que cumpla con su función adecuadamente, creo que es fundamental. O sea, se dijo poco de eso, pero creo que es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. No sé si, maestro, quisieras tú sumar alguna otra aportación, maestro Eric. Sí, por ahí escuché algo sobre que si era válido comercializar con la vivienda, ¿no? Porque es un derecho humano. Y aquí yo también me hago la pregunta porque si el acceso a la vivienda sí es un derecho humano. De hecho, aquí en México también está, digamos, reconocido algo que es como la función social de la propiedad, ¿no? O sea, aunque tú seas dueño de una vivienda, tiene una función social que va más allá de ser dueño y te da ciertas responsabilidades, ¿no? Por eso pagas este impuesto predial y ciertas aportaciones para devolverle algo a la sociedad. Pero al mismo tiempo, o sea, cuando dicen, oye, es que estás comercializando con un derecho humano, híjole, o sea, los derechos humanos es algo que le corresponde a todos. Y al primero que le corresponde es a la autoridad. La autoridad tiene que fomentar y encontrar los mecanismos para que todos puedan gozar de ese derecho humano, ¿no? Entonces, no se puede escudar solamente a ahorita en los que están rentando a esos, ellos son la culpa porque es un derecho humano. No, no, ¿y tú dónde estabas? ¿Dónde compraste? O sea, si te vas a de veras casos emblemáticos de vivienda asequible, que todos tienen vivienda, el gobierno le entró duro comprando suelo, edificando vivienda, haciendo planes urbanos que se cumplen, ¿no? Porque aquí los planes urbanos son una especie como de carta de buenas intenciones que los llenan y todo, y ni siquiera son coercitivos, y lo único que importa es la zonificación, ¿no? La lotería de la zonificación, y lo que diga alguien así con un dedo es lo que va a costar tu terreno, o sea, a ti te dice que puedes hacer tantos niveles lo que cuesta, el otro lo que cuesta, bueno, quería hacer ese paréntesis que sí, es un derecho humano, pero nos toca a todos y sobre todo a la autoridad. O sea, que no se escude ahorita de que, ay, las plataformas están lucrando con derecho humano y luego sigue la salud, ¿no? Entonces nos vamos sobre los hospitales privados, la educación, las escuelas están lucrando con un derecho, el aire puro, pues el que, o sea, es una línea muy, muy delgada que sí tenemos que tener en cuenta y nos toca a todos y sobre todo a la autoridad, que nos haga, o sea, que no quiera toda la tarea pendiente que no ha hecho, que no la quiera hacer de último momento. Ese es un comentario. Y el otro también abonar a que la Ciudad de México es vibrante, ¿no? O sea, es vibrante, vienen personas de muchos lugares del mundo, es una ciudad como cosmopolita y tenemos que estar agradecidos por eso. Qué bueno que tenemos estos problemas, la ciudad es conflicto, hay que solucionarnos, hay que ponernos de acuerdo, pero eso indica que vamos en el buen camino, vamos avanzando. O sea, en Chicago es impresionante cuando va a Chicago, ¿no? A estas ciudades cosmopolitas, y ves que primero estaba lleno de polacos, y ve toda la construcción y arquitectura como Europa, y luego eso se quitó y ahorita es donde están todos los mexicanos ahí, y en Tijuana había chinos. Eso es progreso, te enriquece culturalmente, te genera mayor empatía. Hay mucho más pros que contra cuando tienes una ciudad cosmopolita. Y este tipo de repente de limitaciones eso es retrógrada. O sea, de veras, los que quieran cerrarse y todo eso, pues que se vayan a la montaña. Hay mucho espacio en México. Que dejen, o sea, digo, con sus limitaciones y todo eso, pero que dejen, ¿no? Que explote la ciudad en el buen sentido. Y ya ese serían mi par de comentarios de lo que alcancé a escuchar. Y bueno, solo para cerrar y si hacer la diferencia, porque muchos preguntan, entre anfitriones, fondos de inversión, fibras y desarrolladores inmobiliarios. Es la diferencia que tienen que hacer para regular de manera diferente. Nada más quería hacer eso. Perfecto, muchas gracias. Me da muchísimo gusto ver que hay una participación muy nutrida, así que haremos otra vez este ejercicio. Les pido a nuestros panelistas que vayan tomando nota de los temas sobre los cuales nos puedan apoyar a acotar y también haré lectura de los comentarios para que si alguno les llama la atención también puedan comentar sobre de él. Brian Martínez comenta y felicita a la doctora María Dolores, dice que está en lo correcto con lo que señaló en su participación. Magda Juárez nos comenta que el 50% fue una presión política para minimizar a las plataformas como una tendencia internacional y que hasta ahora es una pregunta que ningún foro se ha contestado y habla acerca, me parece que, del tema de responsabilidad. También señala que es amplio este tema y que agradece el espacio para la conversación. Um, hay algunos comentarios que son más directos. Me parece que sería bueno que al final pudiéramos acotar directamente a esta pregunta que nos dice,
Eduardo Valdés dice, me interesaría saber qué tipo de recomendaciones tendrían los panelistas sobre cómo sí o qué sí regular en este caso. Lo dejo en la lista para que después regresemos a esta pregunta que me parece de gran valor y que pudiera ser el cierre de esta conversación. Luis Ponce comenta, ¿qué opinión que los pequeños anfitriones generan eficiencia urbana y regeneración urbana, además de fomentar el comercio de barrio y todo este ecosistema ayuda a combatir la especulación inmobiliaria? Muchísimas gracias, Luis Ponce, por tu pregunta. Antonio Espinosa pregunta, ¿cuál es la repercusión en este proceso de gentrificación el aumento exorbitante del impuesto predial en las zonas céntricas de la Ciudad de México? Es un detonante y de la mano el aumento de los costos en electricidad y agua. José Maldonado nos comenta, hay un tema que va de la mano de esta regulación y que va a afectar también significativamente la oferta de vivienda disponible y es la famosa ley de rentas justas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Brian Martínez comenta, hablando de los coanfitriones, administrador inmobiliario, ¿cómo hacer para no revolver? Considerar a un administrador que no se le carguen impuestos de dueño inmobiliario y que también a su vez pueda manejar múltiples propiedades sin que se le cobren excesivos impuestos. Asistente Anónimo nos comenta, es falso que los grandes son fondos inmobiliarios. La realidad es que los grandes son en realidad proveedores de servicios y en todo caso son grandes operadores que le dan servicios a múltiples propietarios, incluso en un solo inmueble. Es decir, un inmueble puede tener hasta 20 propietarios y contratan a un operador. Juan Pablo González comenta, ¿no creen que deberían deberíamos, perdón, defender y diferenciar claramente la actividad de los administradores de inmuebles para que se les considere de igual forma que a los anfitriones y evitar que se les confunda con grandes desarrolladores o especuladores? Asistente Anónimo dice, los que no quieran que se vayan del cerro, es un comentario respecto del último comentario del maestro Eric, y él comenta atañadísimo argumento. Magda Juárez comenta, en TSA hemos visto un tema en el que se estaba viendo cómo los anfitriones podemos ser responsables. Incluimos temas en seguridad, protección civil, el que se lleven bien los vecinos, todo este tema bastante relevante en cuanto a la forma en la que se hace la convivencia. Y nos siguen llegando mensajes. Intentaré de la manera lo posible que todos los que nos están llegando se puedan atender. Em, me parece que estos ya están atendidos, los que se encuentran en el panel del chat. Les pediría que fuéramos unificándolos todos en el Q&A. Tairi Trillares comenta, la tendencia global hacia el trabajo híbrido y remoto ha convertido la vivienda en un activo de consumo global, desacoplándolo parcialmente del mercado laboral local. Ciudades como Lisboa ven cómo los precios de la vivienda se fijan ahora en dólares o en euros por inversionistas extranjeros y no en salarios locales. Frente a esto, ¿debería la política urbana de la Ciudad de México tratar de proteger el mercado de vivienda local con medidas defensivas como topes de renta? Y hasta aquí dejo las preguntas, porque si no creo que vamos a seguir constantemente sumándolas, pero abro el espacio para que demos el comentario que ustedes den a estas preguntas y vayamos acercándonos ya a nuestras reflexiones finales. No sé quién de nuestros panelistas quisiera empezar con todo esto que sé que es amplio, sé que es diverso, son tantos los temas, pero también me parece que es porque el interés está en esto. Es uno de los espacios que se está abriendo para la conversación y la conversación se puede hacer inagotable. Así que en la medida en la que pudiéramos ir acotando las respuestas, ¿alguien quisiera empezar con ello? Adelante, maestro Eric. Sí, sí. Yo quiero insistir para dejar claro cuando dicen si el Estado debe regular para que todos tengamos acceso a la vivienda y que los precios no vayan al cielo, sí, sí lo debe de hacer, pero lo debe de hacer bien. El camino de regular las plataformas no es hacerlo bien. Mire, hay un ejemplo, ¿no? O sea, del que tú están poniendo. Ámsterdam. Prohibido Airbnb. No existe Airbnb. Está prohibido comprar una segunda vivienda. No puedes, si tú vives en una y compras otra por inversión, está prohibido. Te la cierran y no puedes hacerlo. Si tienes una desocupada, o sea, si te vas de vacaciones, tienes que pagar unos impuestos altísimos para esa vivienda, ¿no? Es decir, todo esto que está en Ámsterdam era algo que decían, oye, esto va a ayudar para que pueda, bueno, y tienen además el parque de vivienda más grande de Europa, ¿no? En términos proporcionales, de vivienda asequible o de vivienda estatal. Y en Ámsterdam los precios están por las nubes. O sea, esta limitación hace que los desarrolladores y que los entes no construyan vivienda. Y si no construyes vivienda y hay más, son inalcanzables. Ahorita hay en Ámsterdam el número de homeless en máximos históricos
jóvenes, la ley como privilegia a las familias, los jóvenes les cuesta mucho trabajo encontrar un techo. Es decir, esto ya está probado, ¿no? Si se regula. El otro extremo es liberarlo. No puedes tampoco liberarlo. Está Vancouver. Ellos liberaron el suelo y dijeron, construyan y densifiquen a lo loco. Vancouver nunca ha habido en la historia reciente un incremento tan grande en construcción de vivienda como los últimos 20 años en Vancouver y de densificación. Y los que son economistas liberales dicen, ah, pues eso tiene que ayudar y va a bajar los precios de la vivienda. Y no, resulta que Vancouver tiene de los precios más altos en el mundo, ¿no? Departamentos de 2, 3 millones de dólares, esa es la media, excluyendo a los locales y mucho chino millonario y todo eso entrando. ¿Y a qué se debe esto? El incremento de la vivienda en Vancouver no es ni por los materiales de construcción, ni nada de esto. El 85% es el precio del suelo. Entonces, ¿qué se tiene que regular? El suelo. El suelo. Hay políticas y además Sedatu lo tiene increíblemente bien mapeado. O sea, si uno lee los documentos de Sedatu y todos los instrumentos que tienen para regular el suelo y poder topar, ahí les doy un ejemplo. Tú delimitas una sola y dices, aquí solamente se puede construir vivienda social. En ese momento el precio del suelo, pum, se te va. Porque lo que tú construyes, el potencial del suelo, o sea, si tú estás en la loma o en un lugar donde puedes hacer muchos departamentos, ahí sacas el residual. Pero si solamente puedes hacer departamentos que valen 500 mil pesos, eso es lo que va a costar el suelo. No hay de otra. Y eso lo utilizan en Brasil, lo han hecho en las partes populares. Dices, esta parte solamente se puede construir vivienda social. Es decir, hay instrumentos. Entonces, si quieres regular Airbnb para que bajen los precios, no. Si quieres hacer que no lo agarre como mercancía, entonces, ¿qué hace la gente? A ver, en México, ¿dónde ponías tu ahorro? Si lo ponías en el banco, te lo llevaba la inflación. Había depreciaciones. El único lugar donde tienen muchas familias su patrimonio, en México y en Norteamérica, eso es una economía de mercado, es en la vivienda, es en el ladrillo, es en la casa. Entonces vienes de la noche a la mañana y dices, no, es que sabes que es un derecho humano, entonces, o sea, ¿a qué estamos jugando, no? Y al banco le vale gorro y el banco sí puede cobrar intereses sobre un derecho humano, ¿no? El Infonavit es una vez que no cotizas, yo ahí tengo una lana en el Infonavit, dejé de cotizar y digo, oye, ¿me puedes pasar y medio millón para pagar eso? No, tienes que ser empresario ahora. Ah, caray, ¿no? O sea, ellos sí pueden lucrar para que yo no tenga acceso a un derecho humano. O sea, o sea, no, o sea, no hay que confundirnos, no hay que confundir regular a las plataformas con el derecho a la vivienda. Es totalmente diferente y es una responsabilidad que le toca al gobierno. E insisto, si uno lee ese dato, lo tiene perfectamente claro. ¿Cuál es el problema? Que la ejecución tiene que darse en el municipio y ellos no les conviene, tienen el poder de decir qué se construye ahí, qué no se construye ahí, cuánto cobro de predial o no cobro de predial, qué permisos doy de construcción, porque se ampagan, ese es su poder. Entonces, es muy fácil, Sedatu le echa la culpa al municipio y el municipio le echa la culpa a los federales que no se pueden meter en sus cosas y al final del día, si no hay esta comunicación, nunca se va a resolver el problema de vivienda en México. Si no hay esta comunicación de federación, estado y municipio, aunque se oye muy trillado, en la parte de planeación urbana, es lo más delicado y entonces nos vamos a quedar con planes, echándole la culpa al de enfrente y todo eso. Y ojalá algún día alguien venga con la estatura y ponga esto sobre la mesa y lo haga de manera, o sea, con una visión de largo plazo, porque no se va a resolver ahorita. Esto tiene que ser de largo plazo y que todos cooperen, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, maestro, maestro José Ángel, doctora María Dolores. ¿Alguien sobre este bloque de preguntas y comentarios que quisiera participar? Bueno, sí, yo también muy, muy breve, coincido completamente con Eric, ¿no? Y con todo lo que han dicho aquí también María Dolores. ¿Qué es lo que creo que sí se debe regular también o donde se tiene que poner el foco? Es justamente en el tema de protección a los anfitriones, a los propios huéspedes y quienes están en el mercado turístico, ¿no? Entonces, a ver, hay condiciones en donde de repente pensamos que regular es bueno, pero como les decía, a ver, si estamos hablando de dos mercados distintos y normalmente nos podrían decir, es que hay que regular para poner el piso parejo entre hoteles y los Airbnbs. Bueno, a ver, son mercados distintos. Tienen que tener regulación distinta, no se tiene que pensar en que tiene que ser todo igual. Pero sí, en esa parte donde veamos, pues bueno, que no vaya a haber un problema ético, cuidar a los menores, porque en el hospedaje, pues sí hay ese riesgo
de todas estas actividades delictivas, ¿no? La ONU Turismo sacó su decálogo de ética, su código de ética. Entonces, yo creo que hay esta cuestión en temas que se tienen que cuidar y es donde yo pondría el foco y no tanto en la parte del negocio que se está generando en este nuevo mercado. Eso, si quieres regular que las noches, que no las noches, que la ocupación, que tal, eso lo único que va a hacer es distorsionar el mercado, generar mercados negros y no va a cumplir el propósito. Por eso hablaba de las ventajas, desventajas y atacar justamente lo que realmente se tiene que regular y atacar, ¿no? Tampoco es un tema de recaudación, o sea, esto es como cualquier actividad económica, pues sí tienes que pagar tus impuestos, pero no se trata tampoco aquí de clavarle el diente a uno o a otros, ¿no? Es realmente nada más un tema de poner bien el foco en qué regular, es lo único que diría. Muchísimas gracias, maestro. Y voy a aprovechar, desafortunadamente no lo puedo hacer de manera directa. Estimada Arely Sánchez, si nos haces favor de compartir vía directa tu correo electrónico, lo puedes enviar a fabiola@alai.lat, porque ya no te pude contestar sobre tu pregunta, pero con gusto damos seguimiento y hacemos el enlace que tú nos estás pidiendo. Doctora María Dolores, ¿pudiera usted, por favor, participar con sus aportaciones para este bloque de preguntas y respuestas? Sí, muchísimas gracias. Tenía de los apuntes que tomé, porque fueron muy nutridos los comentarios, mencionar varias cosas importantes. El tema de la ley de rentas justas, yo estoy completamente en contra. Me parece que ya tenemos demasiado historia urbana respecto a qué pasa cuando el Estado o el gobierno se pone a intentar regular. Totalmente en contra de esta iniciativa. Me parece que estamos queriendo improvisar con recetas que ya han demostrado que no han servido. Evidentemente, la presencia de barrios dinámicos, activos, con visibilidad o con actividad durante el día, pues generan condiciones de seguridad que todas y todos queremos en nuestra colonia. Yo creo, quisiera que trajeran a la mente esta época de pandemia donde las calles se veían vacías y justamente lo que queremos, creo, son barrios que se vivan, colonias que se disfruten, espacios públicos activos y creo que tenemos que ser lo suficientemente abiertos para incluir esta visión de ciudad y tenerla en nuestra colonia, porque muchas veces sabemos que se necesita una gasolinería, sabemos que se necesita un hospital, pero no lo queremos al lado de nuestra casa. Creo que está pasando exactamente lo mismo con las plataformas de alojamiento temporal. Todos queremos el recurso adicional en el bolsillo, pero no queremos la incomodidad de la salsa que no pica, ¿no? Entonces, un poco como que tenemos que ser más incluyentes y ser como más congruentes con este dinamismo que la misma ciudad per se nos demanda. Y por último, nos hacía una pregunta Eduardo sobre recomendaciones. Yo iría hacia esta, retomar las tareas de planeación conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y hago un llamado a que las autoridades paren con estas iniciativas a bote pronto, improvisadas, que no reflejan y que no responden a una visión de ordenamiento territorial de 30 años que esta ciudad requiere. Necesitamos más que anuncios improvisados de zonas de tensión inmobiliaria, de planes maestros que no están previstos en ningún lado. Necesitamos que se retomen las tareas de planeación con la seriedad que esta ciudad cosmopolita requiere. Cuando hablamos de los efectos en otras ciudades del mundo como Barcelona, ellos tienen sus instrumentos de planeación actualizados. Estamos hablando de Holanda, ellos no tienen rezagos en planeación como nosotros tenemos con instrumentos de más de 20 años. Necesitamos ser serios, apegarnos a lo establecido y seguir caminando con esta visión macro, pero también con esta visión micro de cada alcaldía. No es lo mismo la alcaldía de Cuauhtémoc con la alcaldía de Coyoacán. No podemos regular a rajatabla y tenemos que reconocer que cada territorio requiere una mirada diferenciada. Entonces, eso me parece como importante para tenerlo en la mira y mencionar también algo
relevante. La ciudad no se construye con percepciones, se construye con datos, se construye con información. Y si queremos que realmente haya justicia social, tenemos que retomar los trabajos de una manera seria y con una metodología clara. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, gracias a los panelistas, pero también gracias a esta gran diversidad de voces. Desafortunadamente no vamos a poder atender todas las preguntas, pero lo que sí podemos hacer es tomar esto como una experiencia valiosa, llevárnoslo a LAI y ver la posibilidad de hacer este panel una forma consecutiva de conversación, de diálogo, de apreciación de la gran diversidad de necesidades y de ángulos que una materia como esta requiere. Esto retoma todo lo que se ha planteado en este panel. No hay soluciones fáciles, hay soluciones complejas que dan a provenir necesariamente del diálogo de opiniones contrarias, de opiniones afines, pero que se requieren estos espacios comunes y estas incomodidades que lleva la confrontación, el diálogo, el analizar los datos y como bien lo dice la doctora María Dolores, irnos muchísimo más allá de la percepción y trabajar realmente con lo que buscamos que sea esta regulación. Para dar paso final a este espacio, les voy a pedir a nuestros panelistas que en 3 minutos nos den sus aportaciones finales para después ya agradecer a todos los participantes. Les vamos a dar también a ustedes, si es posible que esto se pueda retomar en YouTube, les pedimos que por favor nos estén dando seguimiento en las redes de Alay, alay.lat o Alay también en todas las redes sociales y ahí sí lo vamos a estar difundiendo lo que sea necesario o si quieren después retomar estas conversaciones, también ahí con gusto estamos abiertos a que eso se siga manteniendo. Empezaremos en esta ocasión a la inversa para que demos el espacio ahora al maestro Eric, después el maestro José Ángel y cerraremos contigo, estimada doctora María Dolores. Eric, adelante. Que bueno, la reflexión sería que en este camino, o sea, que no salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, si se regula mal, con un sentido de urgencia para darle, digamos, atendiendo a una presión social que es válida, que es la falta de acceso a la vivienda, pues no vaya a ser que te salga peor, ¿no? Que arruines este ecosistema que bien comentó José Ángel, este microecosistema turístico, estos barrios dinámicos, a los pequeños, a los anfitriones a los que también vi en los comentarios, ¿no? Que eso es nuevo para mí, los que administran, pues es un trabajo también, ¿no? O sea, administras 20 propiedades, pues sí, porque le facilito a los que, imagínate una persona de tercera edad queriendo estar en la aplicación de Airbnb, contestando y diciendo dónde está la llave, pues no, se lo dan a este tipo de personas y claro que ellos son los nuevos trabajos que están generando la nueva economía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, ese sería un comentario. Y el otro, insistir en que si quieren regular algo, que ya y le apuren, es política de suelo, ¿no? Y densificar, transporte público, ¿sabes? Son muchísimas cosas que resuelven el problema de asequibilidad, ¿no? No solamente enfocarte en una cosa, ¿no? Y yo creo que quedan a deber en todo lo demás, ¿no? Entonces, pues ya con eso cierro mi participación y aprovecho para felicitar a la doctora Dolores y a José Ángel, que coincidimos en Secretaría de Turismo hace un par de sexenios, y también agradecido con Alay y con todos los que nos mandaron preguntas y comentarios, y yo encantado de seguir participando aquí. Saludos a todos. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, maestro José Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues, de entrada igual voy a empezar como terminó Eric. Muchas gracias a Lai por la invitación. Un placer estar con Madra Dolores, con Eric, que coincidimos en la chamba. Y este tipo de paneles creo que son no solamente ricos, sino que pueden contribuir a justamente un pensamiento más racional a la hora de construir una ley. Entonces creo que sí es importante que esto se replique, que se difunda y que llegue justo a, evidentemente, quienes tomarán las decisiones al respecto, ¿no? Yo diría que no debemos ir en contra de las tendencias mundiales, porque ir en contra de lo que el mundo está generando, de hacia dónde se está moviendo, lo único es o nos va a dejar atrás y nos va a quitar competitividad o simplemente pues, no vamos a aprovechar las oportunidades
en un momento en donde el trabajo es escaso, ¿no? Y todo el mundo está buscando alternativas. Hoy en día las familias trabajan papá, mamá y hasta los hijos cuando tienen ya la edad suficiente. Entonces, el tener este tipo de ingresos complementarios, de poder incursionar en actividades turísticas, que además es un sector, como dije, dinámico, creciendo, pues es importante. El turismo es una actividad, un sistema que innova mucho y hoy en día la inteligencia artificial probablemente va a reemplazar algunos otros actividades económicas. Entonces, las actividades en donde la interacción del ser humano, como es la hospitalidad, la hotelería, el hospedaje, van a ser relevantes, van a ser importantes. Entonces, digo, no quiero mencionar ninguna profesión en particular, pero puedo pensar que a lo mejor no se necesitarán contadores el día de mañana, ¿no? Ya el chat GPT te va a hacer tu declaración o lo que sea, pero el trato sí se va a necesitar. Entonces yo creo, y coincido con algunas de las preguntas de los ponentes, este tema de profesionalizar, si vamos a entrar a generar un nuevo negocio para la familia, un nuevo ingreso, pues sí pensemos en capacitarnos, en profesionalizar el propio segmento, el sector, para hacerlo bien y creo que es una actividad que tiene futuro. Vamos para allá. Yo creo, cerraría diciendo que una buena regulación, si se pone el énfasis en donde se debe de regular y no en donde no, puede ser un promotor de justamente este tipo de actividades y puede ser un promotor del turismo y puede ser un promotor, esa regulación puede ser promotora de que se generen nuevos ingresos para las familias. Entonces, yo sí diría que siempre cuidando y manteniendo un equilibrio con la sostenibilidad, con estos aspectos que mencioné al principio, es importante la seguridad, pero sí pensar en una regulación que promueva y no que inhiba, ¿no? Eso sería mi aportación. Muchas gracias, Fabiola. No, al contrario, maestro, muchas gracias. Estimada doctora, tiene 3 minutos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. De verdad que agradecer el panel, agradecer la compañía tanto de Eric como José Ángel, que en realidad me parece que ha sido muy afortunada la posibilidad de poder coincidir en los planteamientos que hacemos desde un punto de vista técnico, con número y con evidencia, un poco para contrarrestar el ruido de las redes, que en ocasiones comprendemos la naturaleza y el origen de la narrativa, pero necesitamos tejer y necesitamos bordar en otro sentido, reconociendo que el problema de fondo es la ausencia de políticas efectivas de vivienda asequible y que las plataformas de alojamiento temporal de ninguna manera han sido el detonante de esta crisis urbana. Es una crisis urbana que experimentamos todos los habitantes de la ciudad cada día, cuando estás en el tráfico, cuando surge una lluvia torrencial y te quedas atorado en la inundación, cuando se quema una instalación del metro. Estamos enfrentando futuro, un presente urbano caótico. Cuando vas manejando la cantidad de baches que hay en la calle, la falta de banquetas, pareciera que de pronto abrimos los ojos después de la pandemia y lo que vimos fue una ciudad gris, sin mantenimiento, con muchos locales comerciales que de alguna manera cerraron y no volvieron a abrir su puerta. Y necesitamos realmente revisar esta planeación de ciudad con una mirada fresca, con una visión muy clara respecto a qué queremos en el futuro, garantizando realmente los derechos, ahora sí que la Carta Universal de los Derechos Humanos en el territorio de esta ciudad. Pero para ello necesitamos regular de manera inteligente, de forma diferenciada y basada en evidencia. Creo que como ciudadanos también necesitamos empoderarnos del proceso y dejar que estas narrativas desinformadoras nos ganen y nos limiten en crear o en co-crear este futuro que queremos. Actualizar la planeación urbana de la Ciudad de México, de la gran Ciudad de México, es inaplazable y necesitamos participar de ese proceso. Muchas gracias. Al contrario, doctora, al contrario, maestros, el agradecimiento de Alay es por haber tenido la riqueza de sus aportaciones. También para toda la audiencia, ha sido una audiencia espectacularmente nutrida y muy participativa. El tema se necesita hablar. Buscaremos desde Alay abrir espacios como este para seguirlos escuchando y que esto sea general, que sea
un diálogo de manera literal y que podamos también entender las necesidades que se viven desde otros puntos de vista. Como bien lo señalaba el maestro Eric, toda esta dinámica que existe y de la que ustedes nos están hablando sobre los administradores probablemente no sea el punto focal, pero parece ser un punto de interés para parte de este grupo que forma la dinámica. Entonces, habrá que tener una nueva forma de conversarlo que también lo priorice. De hecho, Magda Juárez, muchísimas gracias por tu aportación. Ella nos comenta, ¿podrían por favor considerar para los siguientes paneles algunos de los anfitriones que llevamos 11 meses trabajando con gobierno, creando propuestas y protocolos? Por supuesto que sí. Si este espacio se multiplica, estaremos buscando una diversidad de voces. Y hablando de alguna de las preguntas que nos hicieron sobre si este tema se va a estar también publicando en YouTube, les comento que sí. Les pido por favor que nos den seguimiento a través de nuestras redes sociales, en Instagram como @alay.lat, en X como alay-lat, en LinkedIn como Alay Asociación Latinoamericana de Internet, donde estaremos publicando este y todas las demás participaciones que como Alay tenemos en México, Centroamérica y en toda la región latinoamericana, para que ustedes también se involucren, porque la economía digital sin los usuarios no es nada, así que estamos muy gustosos de tener en una participación tan diversa, tan participativa, valga la redundancia, y agradecerle a los panelistas que no solamente fueron generosos con su conocimiento, con sus aportaciones, sino también con su tiempo. Nos hemos extendido 20 minutos más, pero me parece que han sido 20 minutos bastante valiosos y que nosotros estaremos profundamente agradecidos de que en una futura invitación nos hagan favor nuevamente de acompañarnos. De parte de Alay no queda más que el agradecimiento sincero a todos y cada uno de los 65 asistentes y de los 3 panelistas, y esperamos volver a vernos pronto porque confiamos sinceramente que este es el inicio de una conversación. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto. Gracias, maestros, gracias, doctora, estamos en conversación. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Igualmente, Bonita saludos tarde. a todos, buena tarde, bye.